Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Edilberto Laverde del Mal, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro con el señor Alfonso Mendoza Pizarro, que nos va a contar un poquito del municipio de Yumbo. Bueno, ¿hace cuánto vive usted y su familia en la comunidad a la que pertenece? Nosotros aquí hace más de 50 años que vivimos. Son casi fundadores de... Sí, casi fundadores de aquí, por lo menos de aquí el barrio Huacandá. ¿Nos puede relatar un poquito la historia del barrio, cómo se formó? No, pues el barrio se formó cuando vino la gente que sacaron del Restrepo, cuando la violencia, fueron los que vinieron y el tío de mi mamá, que era el dueño de esto, comenzó a venderle lotecitos a 50 centavos metro. ¿Y quiénes fueron los primeros fundadores? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su procedencia? Pues lo primero, no le digo que los que vinieron del Restrepo, la mayoría de la gente que habitaba aquí en Huacandá, claro que ahora después eso le quedó a los hijos y los hijos han ido vendiendo, entonces se ha ido cambiando el... ¿Y la migración, el motivo por qué ellos llegaron aquí, nos puede contar un poco? Sí, pues cuando hubo cuando comenzó la violencia, a ellos los sacaron del Restrepo, les quitaban las fincas, perdían la tierrita que tenían y si no se salían los mataban. Entonces por eso esa gente se salió y se vino aquí. Y como había muchos de ellos que eran conocidos del tío de mi mamá, y él en el tiempo pues le dio por vender esto, comenzó a lotear y fueron dejando el espacio para las calles. Ya. En términos de la infraestructura, ¿cómo se construyeron las casas? Mira, los las parques? primeras casas aquí fueron de bareque, algunas con techo de paja, porque en ese tiempo pues la gente no tenía para hacer de ladrillo, echarle teja, de barro, bueno, la mayoría de las casitas eran con techo de paja, de palmicha que le llaman. Palmincha. O sea, aquí en Yumbo la mayoría de las casas eran hechas así en bareque y con techo de palmicha. Ya, sí, señor. Cuéntenos un poco en Yumbo sobre las bibliotecas o otros sitios de interés que se Pues conozca. las bibliotecas vinieron harán que por ahí unos 30 años que comenzaron algunas bibliotecas, no muchas porque eran una que otra las que habían aquí en Yumbo. ¿Usted asiste a alguna de ellas No, nunca me tocó asistir porque pues yo no estudié sino hasta tercero de primaria y eso que ni lo terminé. Porque me tocó dejar de estudiar para ponerme a trabajar a ayudarle a mi mamá que tenía otros hijos. Y como yo era el mayor, pues me tocó a mí tocó a usted asumir el rol de padre? Y las creencias aquí en Yumbo, las creencias populares, ¿cuáles son? ¿Cómo influyen en la vida cotidiana de las personas? Anteriormente las creencias más aquí era la religión católica. Después ya fueron llegando las religiones evangélicas, pentecostés, ¿cómo eran los otros? Testigos de Jehová, y así han ido llegando varias religiones aquí a Yumbo. Pero pues para todas ha habido... Hay gente, para todas hay gente. Sí. Bueno, y en la comunidad existen relatos o cuentos, refranes, coplas, o los populares mitos que le llamamos. Pues así que yo conozca, no. ¿Ha escuchado hablar de algún mito por ahí? Pues había algunos de esos, ¿cómo es que le llaman? No desechables y no... Gente pues que enferma de la cabeza, que tenían apodos. Y unos muchachos pues los molestaba y ellos lo correteaban a uno. Como era Pego Pegó. ¿Pego Pegó? Sí. Era como un personaje popular de aquí de Yumbo. El otro era Canecúa. Y ya otro que él trabajaba por ahí y le decían Juan Saco, que a toda hora andaba con un saco. Y ya gente pues uno la molestaba y salían a correr atrás de uno. Había un señor que tenía un taxi, el único taxi que hubo aquí en Yumbo.
se llamaba Don Tito, él era fotógrafo. Y resulta que a él le decían Don Tito, lo empujo. Y por eso se enojaba y salía atrás de uno boreales. Bueno, en la comunidad existen creencias o celebraciones religiosas y cómo han influido en la gente, en las personas que habitan en Yumbo. No sé, aquí en Yumbo por lo menos la religión católica ha sido muy creyente, y han celebrado, anteriormente celebraban en Semana Santa, hacían la Pasión de Cristo. Por ejemplo, sobre las fiestas que actualmente se celebran. ¿No? Anteriormente se celebraba mucho y era muy mental las fiestas patronales del Señor del Buen Consuelo. ¿Ya eso no lo celebran? ¿O? Pues lo celebran, pero ya no como antes, porque antes le ponían como más gana, Como más esencia. Sí. Ahorita es como hoy más en día no, fiestas es más popular. sí, Fiestas populares. pues las casetas y la fiesta de iglesia, pero pasa ya, y después de eso hacían la feria de Yumbo. ¿Sabe usted cuál es el estatus socioeconómico de su territorio donde habita? De aquí, de donde habitamos, por aquí hay varios estratos. Hay uno, dos, creo que el más alto es tres o cuatro. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en el territorio? ¿Cómo son las condiciones sociales? Pues aquí hay gente que, aquí por lo menos en el barrio lo que más se ve son pensionados. Y bien pues más o menos. No digamos que tienen pues, pero sí viven más económico que los demás. ¿Cómo concibe usted la educación que actualmente hay en el territorio del municipio de Yumbo? No, la educación me parece muy buena porque pues los nietos, los sobrinos míos y los nietos, algunos aquí en el barrio se han salido ya para la universidad, Pero su concepto de la educación es sí, bueno. no, sí, el concepto de la educación aquí es buena. Bueno, haremos un poco de los problemas socioculturales, por ejemplo, los tipos de conflictos que se presentan en la comunidad, orden público, social, religioso. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Pues de las religiones, pues no sé, casi todos se las llevan bien. Porque como ve, por aquí andan mucho los testigos de Jehová. Y hay partes donde son católicos y se reciben, conversan con ellos y pues cada cual con su creencia, ¿no? Ya. Y por ejemplo en lo social, por ejemplo los que le llamamos habitantes de la calle, los problemas entre ellos. Ah, no, pues eso sí ya es entre ellos, porque ellos casi no se meten, como ve, casi no se meten con la gente así que no es del ramo de ellos. ¿Cuál cree usted que sea el problema del conflicto entre ellos? Pues el conflicto entre ellos más es, creo yo, que por el vicio, tanto de la droga y del trago, que algunos toman trago y no lo saben, otros que meten mucho droga y se pasan de la dosis y ya saben ya. Y para terminar, por ejemplo, ¿cree usted que las problemáticas del orden político que actualmente vivimos incide o afecta en algo a la comunidad? Pues hombre, yo con lo que se ve ahora, yo creo que sí. ¿Por qué cree usted Porque es que pues prometen tanta cosa antes cuando se van a lanzar para al cargo que están, y resulta que cuando ya suben allá se olvida de lo que han prometido, comenzando por una parte hasta el presidente. Sí. Ofreció mucha cosa y ahora se ha retratado y no nos ha cumplido. Bueno, muchas gracias, señor, por su tiempo, le agradezco. Bueno, Muchas gracias. en todo caso, perdona y Tranquilo, y ahí- muchas gracias. ahí se hizo lo que pudo.